Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 3, por favor, y dile: Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. El Espíritu Santo me lleva por el camino nuevo para la conquista. Dile: Señor, tú me enseñas el camino nuevo para la conquista. Y tomamos esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Josué capítulo 3, verso del 1 al 11. Es parte de la historia de la conquista de la tierra prometida. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Tenían que pasar el Jordán para salir del desierto, entrar a la tierra prometida, a la bendición. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, que para nosotros es ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, vuestro Dios, y los levitas y los sacerdotes que la llevan, el arca la llevaban los sacerdotes, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Lo que Dios nos está diciendo es que tú te tienes que mover y seguir al Espíritu Santo. Tienes que salir del lugar donde estés y ir en la dirección que el Espíritu Santo te está llevando. A fin de que sepáis, verso 4, el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Un camino nuevo tiene Dios para nosotros. Pero entre vosotros y ella, o sea, entre el pueblo que sigue a la presencia de Dios, o sea, en este caso el arca, llevada por los sacerdotes, debe haber 2000 codos y no os acercaréis a ella. Esa era la estrategia que Dios le había dado a Josué. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Diga conmigo: santificaos. O sea, es purificarme, es arrepentirme, es desechar el pecado. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Necesito limpiarme para que Dios pueda darme la bendición. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mis amados, hay una forma de pasar al otro lado, pero nosotros nos tenemos que mover. Diga conmigo: yo me tengo que mover. Lo que estaba diciendo aquí el Señor es: si tú quieres ir a una mejor condición de vida, si tú quieres que cambie la condición de tu corazón, si tú quieres que las promesas de Dios vengan para tu matrimonio, para tus hijos y tu descendencia, y florezcas y tengas paz y prosperes y venzas y te goces y conquistes, necesitas moverte de la posición en que estás y seguir al Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Israel: muévete de la posición en que estás y sigue al Espíritu Santo.
Esa es la llave para nosotros. Si nosotros supiéramos el poder que tiene esa simple orden de Dios, muévete siguiendo la presencia de Dios, nosotros estaríamos aquí cantando victoria todos los días. Estaríamos regocijándonos de cómo Dios abre los cielos y nos buscan para bendecirnos. Cómo se abren las puertas y cómo cuando se levanta la amenaza, cesa inmediatamente cuando nosotros adoramos a nuestro Dios. Porque hemos sido movidos por el Espíritu de Dios. Si tú necesitas un cambio de locación, si necesitas un cambio de estación para tu vida, si necesitas un cambio de lugar en tu vida, lo que necesitas es moverte en la dirección del Espíritu Santo. Esa es una llave, esa es la clave. No me muevo por necesidad, no me voy a mover porque me toca, porque estoy obligada, porque de alguna manera estoy de alguna forma empujada a eso. Me voy a mover porque el Espíritu Santo me está moviendo, porque Él me está moviendo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿a quién va a mover? Va a mover a aquellos que están vinculados con Él. Necesitamos vincularnos diariamente con el Espíritu Santo. Si tú y yo nos vinculamos al Espíritu Santo, lo buscamos, vamos a tener cómo seguirle a Él. Si tú sigues al Espíritu Santo, te vas a mover de donde estás y vas a cruzar el Jordán y vas a entrar en la mejor estación de tu vida. Pero el Espíritu Santo te asegura eso. Ahora, la responsabilidad de buscar al Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo para poder cruzar el Jordán era de los sacerdotes. Por eso los sacerdotes llevaban el arca. Y el Señor dijo, los sacerdotes deben entrar en el Jordán llevando el arca, y el Jordán se va a abrir y luego el pueblo va a pasar. Y sabes, eso nos toca a nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos cabeza de la mujer en el matrimonio, pero también somos cabeza para tener la comunión suficiente con el Espíritu Santo y que Él nos permita guiar nuestra familia al otro lado del Jordán. Eso no quiere decir que las mujeres no sean buscadoras del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que las mujeres no sean ungidas y sean portadoras del poder de Dios. Claro que sí, mujer, pero el honor es de los hombres. La responsabilidad es de los hombres. Nosotros los hombres estamos llamados como cabeza de hogar a ser portadores del Espíritu Santo. Y eso te va a dar el poder y la unción a ti, hombre, de llevar tu familia al otro lado. Porque el Jordán era un río difícil de cruzar. Era un río caudaloso. Así que para cruzarlo se necesitaba un milagro. Quizás alguno de ustedes ve algunos Jordanes en su vida. Quizás hay amargura, frustración o deuda. O quizás hay un fracaso o una amenaza, una enfermedad, o una cuestión legal, algo mal hecho, una mala siembra, una mala herencia, una maldición, algo que nos retiene en el lado menos indicado del río. Y necesitamos cruzar ese río. Para algunos es perdonar, para algunos es salir del pasado. Cruzar ese Jordán no va a ser fácil. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Tu familia te necesita ungido, varón. Tu esposa te necesita ungido. Tus hijos te necesitan ungido. Porque si tú, hombre de Dios, estás ungido, vas a cruzar ese Jordán. Vas a meterte al río y el río se va a parar porque ahí viene un hijo de Dios. Ahí viene un ungido. El Jordán se para y pasas tú y toda tu casa. Aleluya. Nosotros hemos sido llamados a hacer realidad la palabra y el anhelo de Dios. Es que conquistemos la tierra prometida. Para otras personas será salir de una deuda financiera. Para otros la restitución del matrimonio. Para otros perdonar el adulterio, la fornicación, el robo. Para otros será perdonar la traición, cruzar ese Jordán. Para otras personas será cambiar de temperamento, que el Señor cambie nuestro carácter. Para otros será salir de las adicciones, las esclavitudes, las cosas que nos gobiernan internamente y nos inclinan hacia una dirección. Pero yo no quiero eso, porque me está dañando la vida, está dañando mi matrimonio, mis hijos. Pero es algo fuerte en mí, es tu Jordán, necesitas cruzarlo. Pero no va a ser fácil.
si no tienes la unción. Y necesitamos esa unción. Los sacerdotes necesitamos el arca, necesitamos al Espíritu Santo para cruzar ese río. ¿Qué hay del otro lado? La tierra prometida. Pueden haber luchas y problemas, pero es la tierra prometida. Dios me ha prometido que ahí me va a prosperar. Ahí Dios me va a dar lo que necesito. Me va a dar la alegría y el gozo. Aleluya. Pero no lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Dice la palabra de Dios a través del profeta Zacarías en capítulo 4, verso 6. No es con ejército, no es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo. Así que, hombre, no depende de ti, depende del que está sobre ti. Pero dime, ¿quién está sobre ti? Quizás algunos digan, pastor, sobre mí está el banco, pidiéndome que le pague lo que le debo. Sobre mí está mi jefe, pidiéndome más productividad. Sobre mí está mi esposa demandándome. Quizás alguien diga, sobre mí está el problema de mi pasado y no lo he podido superar. En esas condiciones tenemos zozobra. Pero si tú me dices que sobre ti está el ungido, si sobre ti está el Espíritu Santo, si sobre ti está la palabra, si sobre ti están las promesas, créeme que tú vas a ir al otro lado. Vas a ir al otro lado y Dios te va a sacar del desierto a la tierra prometida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. En especial los hombres. Dice Efesios capítulo 5, verso 23, que el hombre es cabeza de la mujer. El esposo es cabeza de la mujer. Y yo creo que nosotros los varones tenemos que clamar porque el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Porque nosotros somos responsables de llevar nuestro matrimonio al otro lado. Al otro lado, ¿qué es? ¿Se enfrió mi matrimonio? ¿Mi esposo está distraído? ¿Mi esposa se siente decepcionada de mí? Ya no hay el fuego, no hay la pasión, no hay la conquista, no hay el sueño, no hay las emociones, ni hay en nosotros el fervor, no hay el romanticismo, se perdió. Ese es un Jordán, tú lo puedes pasar, pero necesitas que sobre ti esté el Espíritu Santo, porque eso te va a dar el poder de recuperar lo que has perdido. Pero necesitas esa unción. Y no solamente los hombres, sino las mujeres, porque algunas mujeres tendrán que estar ungidas para comenzar a orar por su varón, porque el que tiene la responsabilidad de cruzar al otro lado es el sacerdote, es el hombre. Necesitamos esa unción. Y quizás los jóvenes que están aquí no están casados, quizás ven el tema un poco a la distancia, pero yo les digo, y a las mujeres, algún día van a estar casados y van a saber que no es fácil. No es fácil. Hay un desgaste diario. Hay un costo. Quizás uno se casa con toda la ilusión y la luna de miel y todo está lindo. Y de hecho es así. Pero hay un desgaste con el tiempo. Hay ataques. Hay cosas humanas. Hay cosas familiares. Hay cosas ambientales que vienen y sacuden un matrimonio. Y vas a necesitar la unción. Vas a necesitar el Espíritu Santo, comunión con Él, para cruzar esos Jordanes y llevar a tu casa al otro lado. Porque del lado de aquí no hay vida plena. Del lado de allá está la promesa de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos interesa ver. Movernos en la dirección del Espíritu Santo. La unción que viene sobre nosotros como hijos de Dios es para romper lo que nos está reteniendo. Diga conmigo, el poder de Dios rompe lo que me está reteniendo. El Espíritu de Dios habla a través del profeta Isaías en el capítulo 10, en el verso 27, y al final, bueno, podemos leer todo ese versículo. Dice, sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su cuello, y el yugo será destruido o se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través del profeta Isaías? Está diciendo que cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tú peleas tu amistad con Él, que cuando tú como hombre, sacerdote, y tú como mujer, hija de Dios, estás
peleando la comunión con el Espíritu Santo. No quieres perder la comunión con el Espíritu Santo. Él te va a ungir. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo te va a dar poder. Y cuando tengas ese poder, se va a romper lo que estaba reteniendo tu pase al otro lado. Pueden ser cosas que has heredado, manías. En el caso de las mujeres puede ser ese esquema de que eres débil, de que dependes de los demás, de que tienes que ver por un hombre, de que dependes de tu familia, de que dependes de alguien que te haga el favor, que te socorra. Un esquema de que la mujer es débil, pero cuando eres una mujer que camina con el Espíritu Santo, cuando eres una mujer ungida, entonces se va a romper el esquema familiar, la tradición cultural se rompe, se pudre el yugo y tú como mujer cruzas ese Jordán, cruza tu Jordán y brilla con la luz de Dios. Aleluya. Y en el caso de los hombres se pudre ese yugo de machismo, de flojera, de mediocridad, de buscar el camino corto. Quizás a veces lo torcido, esa mentalidad criolla, quizás latinoamericana, del vivo, del sapo, del que quiere ganarla toda con el menor esfuerzo, falseando, haciendo las cosas ilegales. Ese es un yugo que retiene. Ese hombre podrá lograr muchas cosas materiales, pero no ha cruzado su Jordán. Quizás su Jordán es que el Espíritu Santo pudra ese yugo social de lo ilegal, de lo ilícito. Porque cuando tú rompes con ese yugo, se pudre a causa de que el Espíritu Santo viene sobre ti, porque lo estás buscando y te unge. Tú rompes con la tradición familiar, rompes con la cultura de tu sociedad y cruzas tu Jordán y Dios te dice: te bendigo, vas a florecer, comerás de la abundancia de mi promesa y de mi palabra, porque eres mi hijo. Viene ese tiempo en que los hombres van a creer que Dios bendice a los suyos. Aleluya. Aleluya. Dios nos quiere ungir. Dios quiere ungir a los hombres y mujeres de la iglesia de América Latina, porque tenemos que cortar con yugos históricos, tenemos que cortar con los yugos que nos ha impuesto la cultura latinoamericana, las tradiciones, el criollismo. Y eso nos retiene de este lado del río y nosotros necesitamos ir al otro lado del río. Y Dios quiere que eso suceda con nosotros. Dios quiere que suceda eso con nosotros, porque de lo contrario vamos a tener dificultad para poder llevar nuestra familia a otro nivel. A otro nivel. Y dile: Señor, yo quiero ir al otro nivel. Yo quiero ir al otro nivel. Dile: Señor, yo voy a pasar al otro lado. Yo voy a pasar al otro lado. Dios quiere que nosotros seamos esos que va a usar para llevar a nuestros hijos al otro nivel. Vamos a llevar a nuestros hijos al otro nivel. ¿Por qué nos quedamos de este lado del Jordán cuando Dios nos ha prometido que del otro lado está la vida que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario? Pero alguien tiene que atreverse a cruzar ese Jordán. ¿Saben? Ese Jordán lo cruzó David. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Estaban en stand-by, todo estaba parado. 40 días Goliat humillaba a Israel. Nadie de Israel se atrevía a levantarse a pelear contra ese energúmeno que los estaba retando. Nadie, porque tenía como 3 metros. Todo estaba parado, nadie hacía nada. El país y la nación estaba humillada. No hay uno en Israel que se atreva a levantarse contra esa humillación llamada Goliat. Un filisteo, enemigo de Israel. Quizás hoy en día en nuestra vida, en nuestra nación, no se trata de un Goliat. Se trata de filosofías. Se trata de corrientes culturales. De posiciones sobre matrimonios, liberación sexual, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que vale y de lo que no vale, lo que es lícito y lo que es ilícito. Corrientes que están invadiendo el mundo como gigantes que quizás nadie quiere enfrentar porque son demasiado grandes. Pero era una humillación para Israel. Hasta que un joven ungido, un varón ungido, lleno del Espíritu Santo, enfrenta al gigante.
para que deje de afectar su nación. Te voy a callar. Y Dios le dio la unción a David. Y David con esa piedra derribó al gigante. Pero David tuvo que correr, quitarle al gigante su espada, porque David no tenía espada. Y con su misma espada, David le cortó la cabeza a Goliat. Cruzó el Jordán. Todo el mundo le tenía miedo a este Jordán. ¿Cómo se llamaba ese Jordán? Miedo a enfrentar a uno más fuerte que tú. Miedo por cobardía, por falta de suficiente fe. Es que es grande el gigante. Sí, es grande, pero no es imposible de vencer si vas bajo la gloria de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y como David estaba ungido, no le pareció tan grande el gigante. Y yo creo que si hubiéramos podido ver como una foto, como una película desde los aires, como con un dron espiritual, hubiéramos visto que el gigante era David y el pequeño era Goliat. Goliat solo tenía su espada. Y también tenía como una especie de lanza gigantesca. Y él era muy grandote, muy intimidador. Pero nadie se daba cuenta del tamaño que tenía David. Y yo creo que el tamaño de David era impresionante, porque sobre David estaba la unción del Espíritu Santo. Así que el pobrecito era Goliat. El gigante era David, porque la unción estaba sobre él. El chiquito era el gigante, los demás veían al gigante grande porque estaban en lo natural. Pero cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, el gigante eres tú. Tú puedes cruzar cualquier río. Pero es que me duele perdonar, es que me duele admitir que tengo esa perversidad. Pero cuando estás bajo la unción lo confiesas. Cuando estás bajo la unción devuelves lo que no es tuyo. Cuando estás bajo la unción das la cara. Cruzas el Jordán. Viene la bendición. Viene la lluvia sobre ti. Yo no sé cómo lo hice. No sé cómo pude admitir que tengo esa impureza sexual. No sé cómo pude admitir que tengo ese problema con mi esposa. No sé cómo lo hice. Estabas bajo la unción y el problema no fue tan grande. Tú eras la grande. Tú eras el grande. Pero es la unción. Es el Espíritu Santo sobre ti el que hace la diferencia. No es que tú puedas, no es que David pudiera, David no podía, la piedra que él tiró no podía derribar a ese gigante, pero era una piedra con el poder de Dios. Y el gigante ciertamente no murió de la pedrada. David tuvo que ir a hacer lo que tenía que hacer. Voy a acabar con este gigante. Voy a cortarle la cabeza. Nunca más tú me vas a humillar. Nunca más tú me vas a intimidar. Nunca más tú te vas a levantar contra mí y mi casa. Porque te cortaré la cabeza. ¿Y saben es lo que el Señor quiere que hagamos? Cuando estás bajo la unción, no solamente derribas el problema, no solamente lo enfrentas, lo acabas. Lo acabas, lo sepultas. Pero necesitas la unción. Si eres un sacerdote, con mayor razón. Si eres un hombre de hogar, con mayor razón necesitas la unción. Entonces vas a ser el grande tú. El río te va a parecer chico. El monte te va a parecer pequeño. Y el gigante que amenaza tu casa, tus hijos, tu integridad, no va a ser gigante. Va a ser pan comido. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Y si eres una mujer que no es acompañada por su esposo, o ya no tienes esposo, o estás soltera, o no hay comunión aún en tu hogar con el cielo, tú puedes ser la ungida. Tú serás la ungida. Y entonces tú vas a cruzar ese Jordán. Cruzarás el Jordán. Conquistarás el monte. Derribarás el gigante. Porque la unción va a estar sobre ti. Es lo que el Señor quiere. No estés de este lado del río. Tienes que estar del otro lado. Y harás lo que tienes que hacer. Usarás lo que Dios te ha dado. Y le cortarás la cabeza a eso. Eso es ir hasta el fondo. Eso es ir a la raíz de mi asunto con mi esposo.
Eso es ir a la raíz de mi economía. Eso es ir a la raíz del asunto de mi familia. Si tienes la unción, si el Espíritu Santo está sobre ti, vas a tener la victoria. Vas a conquistar. Te vas a gozar. Y no solamente pasarás tú, no solamente tú conquistarás, muchos detrás de ti. Cuando David mata a Goliat, todo Israel se levanta y persigue a los filisteos y los vence. Y los hace tributarios. Los conquistan. Cuando el arca de la presencia de Dios pasó con el pueblo y pasó con Josué y los sacerdotes, no solamente pasaron ellos, pasó toda la nación. Dios va a usar hombres y mujeres de Dios ungidos para pasar nuestra nación al otro lado. Primero tu familia y la mía, tu descendencia. Nuestra ciudad pasará de un clima espiritual, de una condición espiritual a otra. Habremos cruzado un Jordán. Ahora vamos por nuestra nación. Hombres ungidos, mujeres ungidas que dicen: Perú, pasas el Jordán del oprobio, de la incultura, de la inmoralidad, de la violencia, del doble ánimo, de la idolatría, de la apariencia, de la extorsión, del crimen, de lo que es torcido, de lo que es sucio. Sales de esa condición, sales de corrupción, sales porque hay alguien que nos está llamando a muchos a ser esos ungidos, pasar al otro lado. Una sociedad justa, que honra a Dios, amable, genuina, amorosa, fraterna, solidaria, justa. El otro lado del Jordán es a donde Dios nos está llamando. Y Dios va a ungir a su iglesia, va a ungir a los hombres y mujeres. Y nos llama a la santidad para que podamos ser esos instrumentos maravillosos. Vamos al otro lado. Vamos a ir al otro lado. Y Dios nos va a respaldar y cruzaremos ese Jordán, sea el que sea. No importa la condición del mar, no importa la condición del clima, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Vamos a adorarle en este día y vamos a pedirle que Él haga con nosotros esa obra maravillosa. Pídelo ahora y dile: Señor, yo quiero esa unción. Yo necesito esa unción, Señor. Yo me santifico para ti, Señor. Yo me aparto para ti. Dile: Señor, no viviré más en el mundo. No me dejaré contaminar. No andaré en pecado, ni en mi capricho, ni en desobediencia andará mi alma. Límpiame hoy, Señor. Límpiame hoy, Señor, y úngeme. Hoy me purifico, Señor. Voy a cruzar mi casa y yo te serviremos. Voy a cruzar bajo la unción, Señor, al lado de la promesa, al lado de la bendición, la tierra prometida para mí y mi descendencia. En este tiempo, Señor, en este tiempo, pídelo porque Él te va a ungir. Él te va a ungir y no negociarás, no temerás, no retrocederás. Vas a enfrentar esa realidad y la vas a vencer, porque la unción de Dios está para ti. Es una promesa. Es una promesa. No te acobardarás, enfrentarás y vivirás plenamente.